Yo sé que tú sabes que vales muchísimo. No te lo tengo que decir en este video, pero en ocasiones la línea puede estar borrosa y confusa. Así que si no recuerdas cuál es tu valor, quédate conmigo porque en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos, muy amable, bienvenido. Te invito a suscribirte. Quédate conmigo porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, hasta con la motivación, porque a veces podemos traer la pila muy baja. Así que, bueno, el día de hoy quiero hablarte en este video cortito sobre un tema que me resulta muy importante y es: ¿cuál es nuestro valor? ¿Cuál es tu valor? Por supuesto, y como te decía en la introducción, yo sé que tú sabes que vales muchísimo, pero a veces se nos olvida, a veces la línea está borrosa, es confusa, porque en ocasiones dejamos que las personas nos atropellen o atropellen las cosas que necesitamos o nuestros derechos o incluso nuestras ideas, nuestras opiniones, y puede ser que eso incluso hasta llegue a afectar la identidad. Así que si en algún momento te ha pasado, ya sea en el trabajo o en tu vida personal, que resulta confuso el valor que tienes, bueno, precisamente de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Y primero me gustaría recordarte que algunas veces hay personas que no van a reconocer tu valor aunque seas la mejor persona del mundo. Por ejemplo, si nos vamos al aspecto laboral o empresarial, hay empresas que de verdad, tú puedes tener el mejor currículum, puedes tener toda la experiencia del mundo, puedes tener estudios aquí, allá, en otro país, contar con todas las habilidades que requiere la posición, pero en algunas ocasiones no es suficiente. En algunas ocasiones no es suficiente para la persona que le reportas o para alguno de los directivos. Por ello es importante que tú sepas cuál es tu valor y que sepas reconocer que probablemente, aunque cuentes con todas las herramientas y con todas las habilidades y con todas las competencias, puede ser que no sea suficiente. Y acá no significa que tú seas la persona que está mal. Significa que simplemente hay otras personas o hay otros individuos que pueden tener ciertas competencias o que simplemente pueden ser elegibles antes que tú en una posición laboral. Ahora, si me dices, bueno, Liliana, pero en la vida personal sucede exactamente lo mismo. En nuestra vida personal es igual, porque tú puedes ser la persona más paciente, más buena, puedes ser la persona que más se interesa en ayudar a los miembros de tu familia o en colaborar y trabajar en equipo con los demás, y aún así jamás puede ser suficiente. Puedes hacer muchísimas cosas buenas, pero en el momento en que hagas una cosa mala, ya todo sale mal, ¿no? Ya no va a ser suficiente, porque quizás para alguna o para algunas personas lo pueden ver como que tú no eres una persona que esté dando lo que se espera de ti. Por esa razón, es necesario hacer un alto en el camino. Y si te ha pasado eso y en algún momento estás sintiendo o tienes ese sentimiento de que las personas no están reconociendo tu valor, entonces es importante tomar acción. Y te lo digo porque eso es parte del desarrollo. Hay un cuentito que me encanta y que de hecho acá en estos mismos videos del canal te lo compartí previamente, que es un cuento de Jorge Bucay que me encanta y se llama El valor del anillo. Y está relacionado precisamente con esto. En este cuentito habla precisamente de un chico que quería vender un anillo y no sabía cómo determinar el valor del anillo para venderlo. Lo mismo sucede acá. Si tú de pronto tienes
confusa esa línea de, bueno, pero ¿cuál es el valor que me están dando las personas? ¿O reconocen que tengo un determinado valor? ¿O ven qué valioso es el que yo esté aquí, el que esté colaborando en esta empresa, el que dé mi vida en esta oficina, o que sea un padre de familia responsable y que esté ayudando y sacando a flote esta familia? ¿O soy una mamá que está dándolo todo para que mis hijos, para que mi esposo, para que todos estén en armonía y que puedan prosperar? A ver, en ocasiones nada de esto va a ser suficiente. Por eso acá lo que te diría es que antes de ponerte triste o antes de preocuparte de si eres una persona que tiene valor o no, lo primero que quiero decirte, y ese es mi primer mensaje con este video cortito, es que sepas que tú tienes un valor enorme y el valor no lo determina una determinada persona. Es decir, probablemente tú busques el reconocimiento de personas específicas, como sucedería en la oficina o en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Buscamos ese reconocimiento de nuestros líderes porque es importante para nosotros, para el desarrollo, para las calificaciones, para los premios, para los ascensos y el desarrollo en general. Pero no significa que los comentarios o toda la retroalimentación que nos dé esa persona sea lo que determine tu identidad. No es así. Tu valor ya es único. Tú ya tienes un valor que es muy importante. Y aunque alguna persona sea incapaz de verlo, no significa que tú no tengas un valor. O no significa que el que una persona no te esté dando la oportunidad de colaborar o que no te esté dando la oportunidad de trabajar contigo o que no te esté dando la oportunidad, por ejemplo, de hacer pareja o que no te esté dando la oportunidad de hacer algún proyecto. Eso no se traduce a que seas una persona que no tiene valor. Simple y sencillamente se traduce a que no estás empatando con lo que solicita esa persona en particular. Entonces, bueno, acá ese es el primer mensaje que quiero dejarte, que no olvides que tú tienes un valor enorme y que no necesitas que otra persona venga a validarlo o que te dé su aprobación para que tú sientas que eres una persona valiosa. Eso es lo primero. Y la segunda cosa que quiero dejarte, el segundo mensaje que quiero dejarte con este video, es que trabajes tu valor constantemente. ¿Y cómo vas a hacer eso? Sintiéndote bien contigo mismo. Reconociendo que eres una persona valiosa, que tienes ciertas habilidades, que tienes cierta experiencia, que tienes ciertas cualidades que te hacen único. Y que independientemente de lo que opinen los demás, hay que celebrar eso que tú tienes, porque eso te hace ser una persona única en el planeta. Y que tú, como parte de tu evolución, me encanta esa palabra, me encanta la palabra evolución y desarrollo, porque tú vas a continuar desarrollando tu potencial, vas a continuar desarrollándote en tu mejor versión, en una versión nueva y mejorada tuya. Cuando cambies de año, cada año que pasa, tú te estás convirtiendo en una versión más renovada y mejor de lo que solía ser años atrás. A lo mejor años atrás no tenías una determinada habilidad o no habías trabajado, por ejemplo, alguna cosa muy puntual, alguna habilidad dura, alguna habilidad blanda en el trabajo, a nivel personal, pero ahora ya lo tienes. Y cada año vas a seguir acumulando mayor experiencia, mayor sabiduría, mayor madurez. Y eso es precisamente una experiencia maravillosa de la vida. Por eso, acá, ese es el segundo mensaje que te dejo, que tú vas a continuar con esa evolución y vas a continuar con tu desarrollo para que ese valor siga creciendo. Independientemente de lo que opinan los demás, el valor principalmente es para ti, para que tú lo reconozcas y estés contento contigo mismo. Si tú estás contento contigo y sabes quién eres y te quieres y te aceptas como eres, con tus fortalezas, con tus debilidades, con tus problemas, pero también con tus puntos fuertes, eso va a hacer que te conviertas en una persona de mayor valor, además de que resulta súper atractivo. Porque eso simplemente a los demás les va a llamar la atención y van a querer conocerte y van a querer pasar más tiempo contigo.
pero el valor como tal, principalmente a quien le beneficia es a ti. Principalmente el saberlo le beneficia a ti antes que a los demás. Y si alguna persona en este momento de la vida no está reconociendo tu valor y te está haciendo sentir mal de alguna manera, acuérdate que nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento. Es una frase de Eleanor Roosevelt que es importante. Nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento. Por esa razón, tu valor es primeramente para ti. Y tú lo vas a saber. Si una persona no lo está viendo, si no te aceptan, si por alguna razón no quieren colaborar contigo o estás teniendo problemas en la familia o con algunos compañeros, bueno, acá es importante que te pongas a revisar cuál es la situación, qué puedes hacer diferente, cómo puedes ayudar y cómo puedes desarrollarte para voltear la situación y que eso te agregue valor. Pero acuérdate que eso simplemente es un problema que hay que solucionar, pero no significa que tu identidad esté en riesgo, no significa que no tengas un valor y no significa que otra persona, porque te ha dado un feedback o porque simplemente percibe o te percibe de alguna manera, esa ya sea la persona que eres. Eso no es así. Así que recuérdalo, ahora ya lo sabes, tu valor es muy alto, tu valor no disminuye en función de lo que opinen los demás y eso es un mensaje y un aprendizaje para toda la vida. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.